Bueno, ¿cómo están? Es un placer volver a Rosario. Estoy volviendo al foro por segunda vez. Vine en 2013 a hablar de documentales interactivos, así que va el agradecimiento y el reconocimiento ya de la 10ª edición a Fernando Anaí, a todo el equipo de la cátedra y el agradecimiento por la nueva invitación. Mi charla va a tratar de responder 3 preguntas en clave ecológica evolutiva, digamos. En clave espacial temporal, podríamos decir. Interpelándonos como comunicadores y como medios, ¿no? Lo primero que vamos a tratar de responder es de dónde venimos como comunicadores, como medios, en dónde estamos hoy y después trazar un par de líneas para ver algunas tendencias que pueden llegar a ser interesantes en lo que es el futuro del periodismo y de la comunicación digital. Y en segundo lugar, y no menos importante, también voy a tratar de trazar algunas líneas, algunas conversaciones con algunas ideas de expositores que están hoy y estuvieron ayer en el foro. Voy a empezar con un concepto que cuando, por lo menos en lo personal, cuando el caos, ¿no?, de nuevas plataformas, narrativas, lenguajes, irrumpe como es en este escenario contemporáneo en el que estamos, por lo menos a mí me ayuda a ordenar lo que son las ideas, ¿no?, que es este concepto ya mencionado largamente de ecología de medios, ¿no?, esta idea de los medios como especies que viven dentro de un ecosistema y establecen relaciones entre sí, trabajada por Walter Ong, por Neil Postman, pero sobre todo popularizada por Marshall McLuhan. Y yo les traía, ¿no?, estas especies que reinaron durante el siglo XX, ¿no?, para ver la evolución que han tenido en lo que es narrativa, ¿no? Teníamos 4 especies que durante casi un siglo estuvieron en una coexistencia bastante armoniosa, ¿no? Al calor del broadcasting teníamos a los medios impresos, a la radio, a la TV y al cine, y que compartían similares características de producción y de consumo, ¿no? Un ejemplo de esto, los primeros noticieros en radio eran periodistas frente a un micrófono leyendo las noticias impresas de los diarios del día anterior. Y el modo de consumo de esta información se daba de manera privada, no dentro de los hogares. Esta podría ser una postal típica de los años 20, 30 en los Estados Unidos, ¿no? Tenemos a las generaciones más jóvenes ahí atrás que están escuchando la radio, un medio nuevo, ¿no?, incipiente, el papá que está leyendo el periódico y el chico más chico leyendo una revista en papel. Ahora, cuando surge la televisión, tenemos, ¿no?, nuevamente, empiezan a experimentar cómo eran los primeros noticieros en televisión. Eran periodistas frente a un micrófono leyendo las noticias impresas del día anterior. Solo que ahora había una cámara delante, ¿no? Era básicamente un noticiero de radio, pero que tenía una cámara delante. Y la forma de consumir de esta información, ¿no?, como veíamos en el ejemplo anterior, ya queda un poco más relegada en ese viejo modular, ahí detrás la radio, ¿no? Esta podría ser una postal de los años 40, 50 en los Estados Unidos. Y ahora estaba toda la atención centrada en el nuevo medio que era la televisión. Este mundo para los medios de masa fue un mundo maravilloso, ¿no?, mientras duró, porque básicamente toda la atención, ¿no?, de la audiencia estaba centrada en ese medio. No había otra cosa que hacer, ¿no? La máxima de Batman, ¿no? Mañana a la misma batihora por el mismo Vaticanal. Por ende, la publicidad se vendía a la misma batihora por el mismo Vaticanal, a la misma batiaudiencia. Sabemos que todo esto se rompe cuando surge Internet, ¿no?, que a mí me gusta decir que es una metaespecie, es una especie de especies, ¿no?, que tiene la capacidad de incluir en un mismo soporte a todas estas especies predecesoras, ¿no? Tiene el lenguaje sonoro, el lenguaje audiovisual, el lenguaje escrito. Y ahí empezamos con los primeros links con los expositores que van a estar y que estuvieron en el foro, ¿no? Citando a Carlos en su paper Ecología de los Medios, más para un nicho teórico, este nuevo ecosistema, ¿no?, está y obligó a las especies anteriores a transformarse, a evolucionar y adaptarse para sobrevivir, ¿no? La máxima de Darwin, ¿no? No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta al cambio. Y cuando hablamos de medios, no solo hablamos de medios informativos, ¿no? Vemos el teléfono que evoluciona y se transforma en Skype,
el correo postal que evoluciona y se transforma en correo electrónico, o el telégrafo, ¿no? Pequeñas porciones de información, pequeños caracteres que, por ejemplo, podrían sobrevivir en plataformas como Twitter. Y otro de los aspectos interesantes que está pasando en este nuevo ecosistema es que la información ya no es un bien escaso, ¿no? Lo que escasea hoy es la atención de la audiencia, ¿no? Seguramente yo en este mismo momento esté luchando contra el último viral de WhatsApp que les está llegando en el teléfono. No sé si vieron cuando entran a Facebook, ¿no? Recién Patti mencionaba los videos de Playground, ¿no? Esos autoplays, ¿no? Que son pequeños anzuelos para captarnos la atención en las redes, o cuando entran a la aplicación de Twitter dice: mirá todo lo que te perdiste mientras no estuviste, o mientras no me prestaste atención, ¿no? Mirá todos los tweets que te perdiste mientras me estuviste engañando en otra red con otros usuarios. Por eso te voy a hablar poco de transmedia, porque ya se dijo bastante. Lo que me gustaría decir de las narrativas transmedia es que no son un fenómeno nuevo, ¿no? Un buen ejemplo es el de Mickey Mouse, por ejemplo, que comenzó como libro, ¿no? En papel, que siguió como historietas, que siguió como dibujos animados, que llegó a las películas, al cine, y luego el mundo de ficción que se vuelve mundo real, entre comillas, donde podemos ir a Walt Disney World, visitar la casa de Mickey Mouse, llevar a nuestros hijos, y más cercanos en el tiempo, lo que son las plataformas digitales de juegos o de entretenimiento para PC, PlayStation, etcétera, etcétera. Y hay algo muy interesante que se publicó hace un par de años, que es la estrategia corporativa. En el 57, Walt Disney pidió hacer un gráfico de lo que era la estrategia corporativa de su empresa, y hace poco se publicó, y es muy interesante un par de cuestiones, ¿no? La primera, que está en el centro, no sé si llegan a ver, que dice la creatividad y el talento de los estudios, ¿no? La creatividad y el talento de sus trabajadores, de sus productos. Después tenemos en una esquina, en el ángulo superior izquierdo, la televisión, ¿no? Todas las producciones que realizaban para televisión, la música. No sé si recuerdan la importancia de la música en las películas de Disney. Las publicaciones como libros, cómics. El mundo de ficción que se vuelve real en Walt Disney World, y todo lo que es artículos de merchandising y licencia, ¿no? Seguramente todos tendremos algún peluche, algún muñeco de Disney en nuestras casas. Pero más interesante aún son todas estas flechas que se ven, que van y vienen, que son de doble vía entre estos gráficos, ¿no? Vemos ahí, imaginen esto en el año 57, hoy puede ser algo común, pero imagínenlo en el año 57, ¿no? Cómo la TV alimentaba los films, muchos de los personajes de Disney que nacieron para la TV o para los films alimentaron después al otro medio. Los personajes que después se convertían en merchandising, ¿no? Y la música, ¿no? Cómo alimentaba la música. Fíjense lo que, no sé si llegan a leer acá, la relación entre la creatividad y el talento y la música de los estudios. Dice: para mantener los films en la mente cuando no estén en circulación esas películas, ¿no? Una manera de mantener esa historia viva, ¿no? Dentro de la cabeza de los niños o de la audiencia, cuando esas películas no estuviesen en la TV o en el cine o en otro medio, ¿no? La importancia de los discos y de la música. Y lo interesante también es, si solapamos, ¿no? Este gráfico con lo que es hoy el pulpo empresarial de Disney, ¿no? También sigue respetando de alguna manera todas esas flechas con las nuevas empresas que fueron adquiriendo. Y también lo interesante de las narrativas transmedia, que nacieron asociadas a la ficción, pero por suerte, ¿no? Este foro es un ejemplo. Después fueron creciendo y se fueron desarrollando con otros tipos de proyectos, ¿no? Proyectos de no ficción, que vimos ayer, por ejemplo, con Arnau y hoy con Alejandro, a la comunicación empresarial, ¿no? Al género documental, a la comunicación política. Imaginen hoy una campaña sin redes sociales, sin videos, ¿no? Sin panfletos, sin grafitis, no sé, innumerables plataformas, al periodismo, a la literatura, a la comunicación institucional y a la publicidad, obviamente. Y hay algo interesante que dice Henry Jenkins en su libro Espíritu del Media, que hace una concepción etimológica de la palabra contenido, ¿no? Y él explica en el libro que
básicamente en el siglo XX el contenido estaba contenido en un medio, ¿no? El medio era el envase de ese contenido. Si uno quería informarse tenía que ir y prender la radio o la televisión o comprar un periódico, haciendo la diferenciación con los medios actualmente que hoy tenemos un contenido que cobra más sentido cuanto más lejos puede llegar, cuanto más se puede expandir y cuanto más cerca de la audiencia puede estar. Hablando de audiencias, ¿no? Dos gráficos traje. Podría citar miles de estudios de recepción de audiencias o de comunicación digital también. Este es un gráfico que me gusta mostrar siempre. Básicamente muestra lo que le costó a cada medio, ¿no?, llegar a los 50 millones de usuarios. De vuelta, no medios informativos. Ahí tenemos automóviles, radio, teléfono, aviones. Si lo circunscribimos solo a medios informativos, ¿no? Ahí está el teléfono, tardó 75 años en llegar a los 50 millones de usuarios. La radio tardó 38 años. La televisión tardó 14 años. La web tardó 4 años. Facebook 3 años y medio. Twitter 2 años. Y ahí está puesto Angry Birds, pero cualquier aplicación de moda hoy puede llegar en menos de un mes a esa cantidad de usuarios. Esta pregunta la hice en el 2013 y la suelo hacer en las charlas. Y la empecé a hacer al revés porque cada vez más gente levantaba la mano. Me acuerdo cuando pregunté en el 2013 quién hacía esto, entre la gente que había venido al foro, levantaron la mano muy pocas personas, ¿no? ¿Quién mira la tele, por ejemplo, o una película y no puede dejar de ver el móvil al menos una vez? Me acuerdo que a los 2 o 3 que levantaron la mano ese día los miraron medio de costado. Si hoy hiciese esa pregunta, ¿quién, al revés, ¿no? ¿Quién puede decir que mira 2 horas de televisión o una película, un partido de fútbol o lee el diario el domingo de principio a fin y no ve el móvil una sola vez? ¿3? ¿2? ¿3? ¿4? ¿De cuánto? ¿Cuántos somos? Más o menos. ¿100? ¿120? Digamos, la evolución de la estadística recolectada, digamos, informalmente es brutal. Esto se linkea con las imágenes que veíamos de la radio y de la televisión, ¿no? En los primeros slides. Somos seres sociales, ¿no? Nos gusta compartir. Nos gusta saber qué piensan los demás, ¿no? No sé, del 2-0 de Palmeiras a Boca anoche. O de la última cagada que se mandó el arquero de Boca, y también nos gusta que sepan nuestras opiniones. Leía un estudio hace poquito que decía, ¿no?, una nota bastante interesante que decía que no somos adictos al móvil, somos adictos a compartir información, que puede ser una idea un poco provocadora, pero que puede tener algo de razón. En la relación entre audiencia y consumo vamos a hacer el segundo linkeo con otro de los expositores del día de ayer, que es Roberto, que hizo un libro, ¿no?, hace unos años que se llama Burbujas de Ocio, que hace una tipología de lo que son las audiencias, que por lo menos a mí me sirvió bastante, ¿no? ¿Qué somos hoy como audiencias? ¿No? Somos audiencias que estamos fragmentadas, que somos itinerantes, que consumimos contenido en todo momento, en todo lugar, que oscilamos entre producción y consumo de información, ¿no? Nos tomamos estas pequeñas burbujas de ocio, ¿no? Tenemos 10-5 minutos para almorzar, abrimos un tweet, ¿no?, le damos retweet, titulamos ese tweet, ¿no? Ahí estamos editando una información y publicando, ¿no?, o republicando. Somos audiencia que nos gusta participar y que ya sabemos o tenemos el ojo acostumbrado a entender cuando un contenido está replicado versus un contenido cuando está expandido, ¿no? Cuando vimos la misma noticia en el noticiero a las 9 de la mañana, en el sitio web, y a las 2 de la tarde me vuelven a presentar la misma información, ya lo reconocemos con mucha más facilidad. Y hay una idea también que dice Pablo Boskowski, que es un profesor argentino que vive en Chicago, está haciendo estudios sobre comunicación y sobre todo sobre cómo se informan, ¿no?, los jóvenes, que él dice: si en el siglo XX vivíamos con los medios, en el siglo XXI vivimos en los medios, son nuestro entorno natural, ¿no? Son los lugares en los que nos movemos como pez en el agua, ¿no?, citando de vuelta a McLuhan. Este es un experimento que hizo un papá con su hija, es un video de hace algunos años, pero que
que sirve también para ver en el momento en el que estamos. Es un ejemplo un poco provocativo también, quizá no es muestra de nada, pero sirve como para ver qué está pasando, ¿no? Es una nena que su papá, como muchos de nosotros, le dio un iPad a su hija y después hizo un experimento y dijo, le voy a dar una revista en papel a ver qué hace. Y lo que empezó a ver es que la nena trataba de hacer lo mismo con la revista en papel que hacía con el iPad. Y la nena se empezaba a frustrar porque no pasaba nada, ¿no? A veces empieza a preguntar si está rota la revista o está roto su dedo, se va a tocar la pierna para ver si el dedo de ella funciona bien. Ahí encuentra un cierto grado de usabilidad, ¿no? Con algo que puede arrancar con esas promociones de shampoos y jabones. Ahí se toca el dedo para ver si funciona bien su dedo en la pierna. Y ahora se va a quedar contenta de vuelta con su iPad. Digo, de vuelta, no es ejemplo de nada, digamos, ¿no? y menos viniendo del sector académico, ¿no? Pero para estas generaciones que no son ni siquiera los millennials, ¿no? Son los centennials o los post-millennials o los post-centennials, ya no sé, los medios impresos son iPad que no funcionan, que no tienen interactividad, que no tienen profundidad. No digo ni que esté bien ni que esté mal, digo, es lo que pasa en este video. Y a nosotros, como creadores de contenido, me parece que nos interpela mucho esto, ¿no? Saber qué tipo de contenidos vamos a generar para este tipo de monstruos, ¿no? Que van a consumir en 10, 15 años las informaciones que nosotros publiquemos o los videos o los textos. Hablamos de periodismo y hablamos de transmedia. La pregunta es si cumple, ¿no? El relato periodístico con las condiciones de las narrativas transmedia. Este es otro video de una publicidad que hizo el periódico The Guardian en el 2012, que es muy bueno para lo que fue todo el rediseño del sitio, que llama La película completa, que básicamente pensaron en cómo cubriríamos hoy la fábula de los 3 chanchitos para nuestro periódico. Y que un poco ese ejercicio nos muestra, ¿no? Cómo surge la noticia, primero para publicar en el papel. Little pig, let it be. It's a police! The third little pig is now being taken into custody, so the spotlight is once again shone on the grey area of homeowners' rights. La noticia llega a las redes, se empieza a compartir, la gente empieza a comentar con el hashtag que usaban ellos y que proponían usar para sus usuarios. El medio, que incluye una estrategia de encuestas, ¿no? Le pregunta al usuario cuestiones relacionadas con este evento. Alguien encuentra el logo en el metro y lo filma y lo sube a YouTube. The wolf had asthma. So what's the truth about the pig's houses being blown down? Inside job. Ya con el paso del tiempo, la información menos urgente, ¿no? Una infografía que explica, ¿no? Cómo podrían haber tirado la casa de los 3 chanchitos. In an attempt to cover their tracks. Their motive was financial, as they struggled to keep up with their mortgage repayments. Más comentarios, más compartidos, más redes. Una publicidad muy bien hecha, digamos, por los reyes de la narrativa, los británicos. Ganó varios premios en Cannes. Y el eslogan es la película completa, web, tablet, printer y mobile. Excelente publicidad. Un ejercicio, ¿no?, que traje para hacer. ¿Qué pasaba si había un choque acá en la esquina de la facultad hace 20 años? ¿Qué medio informativo llegaba primero? No qué marca, qué medio, qué plataforma. La radio, ¿no? Seguramente ya con un periodista en la calle, con un móvil, ¿no? Era un medio más ágil, que podía hasta salir en vivo, ¿no? En ese momento, ¿quién llegaba después? Todos llegaban cerca. ¿Quién llega después? El medio impreso, ¿no? Con un fotógrafo para cubrir, no toda la noticia que salía
el día anterior. Y ya después sí, ¿no? Llegaba la tele con equipos más pesados. A mediados ya de los 80 en adelante ya podía llegar a salir en vivo si el evento era muy grande, de mucha noticiabilidad. ¿Quién llega hoy? La gente, ¿no? No importa, digamos, a qué red, da lo mismo. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Este quizá es uno de los escenarios más complejos para los medios, ¿no? Porque básicamente no pueden tener cronistas en todas las esquinas y lo que los obliga a tener mejores estrategias, ¿no? Para incluir toda esa enorme actividad que hay de información en las ciudades, ¿no? Yo soy de La Plata, una ciudad relativamente parecida también a Rosario. En las ciudades más pequeñas quizás hasta se ve mucho más lo del periodismo hiperlocal, ¿no? Que se podrían generar como muchas mejores estrategias para tratar de usufructuar toda esa cantidad de información que hay dando vuelta en las redes con todo lo que pasa, imaginen todo lo que pasa en una ciudad en 24 horas, ¿no? Y que un diario pueda sacar provecho de eso para informar mejor. Este es un estudio que hizo el Tau Center de los Estados Unidos, que se llama The Platform Press, ¿no? Que tiene que ver con lo que son las narrativas transmedia, porque se propuso analizar, ¿no? Qué cantidad de plataformas utilizaban los medios norteamericanos, qué contenido publicaban y cómo lo usaban diariamente, ¿no? Yo les traje para mostrar el ejemplo del New York Times, ¿no? Ahí dice, un publicador, que es el medio, 7 días a la semana, 9 plataformas, 1.660 posteos, ¿no? Ahí tenemos 406 posteos en Facebook, ¿no? Donde hay videos 360, fotogalerías, videos nativos, 800, casi 900 posteos en Twitter, 18 actualizaciones en Snapchat, 34 posteos en Instagram, donde hay videos y fotos. Seguramente ahora están usando historias, como mostró Denis ayer. Tumblr, Pinterest, LinkedIn, videos en YouTube, ¿no? Un poco la muestra de, en este caso el New York Times, utiliza una estrategia para cubrir por lo menos las redes en las que les interesa estar. Para ir terminando, un par de tendencias que creo son interesantes de cara al futuro, ¿no? Video y móvil. Si hoy me preguntaran qué hacemos en un medio, yo le diría video y móvil, ¿no? Se habló mucho, ¿no? Ayer con Roberto también hablamos mucho de Netflix, ¿no? Quizá Netflix es una buena noticia para el periodismo, ¿no? Saber que la gente, hasta hace muy poco decíamos que la gente no pagaba o que nosotros no íbamos a pagar por contenido. Vemos que si una plataforma genera buen contenido, funciona bien y en todos los dispositivos, la gente está dispuesta a pagarlo. Se estima que para el año 2019 el consumo de video online crezca 13 veces, ¿no? Para el año 2020 el 75% de todos los datos que pasen por los teléfonos van a ser video. Si hablamos de video, y también podemos hablar de storytelling, ¿no? Yo no me canso de decir que hemos escuchado durante bastante tiempo que el contenido era el rey. A mí me gusta decir que si el contenido es el rey, la narrativa es la reina. La forma de contar también puede diferenciar un contenido y hacerlo mucho más interesante. Otra de las tendencias me parece que tiene que ser más explotada, pero que es muy interesante, es el de los news games. No sé si conocen el término. Este es un ejemplo de alguien que estuvo acá, ¿no? En el foro hace unos años, de Gonzalo Frasca, un desarrollador 2011, un desarrollador uruguayo. Son básicamente la unión entre noticias y videojuegos, ¿no? Y este es un ejemplo muy bueno que se llama 12 de septiembre, que yo siempre lo suelo mostrar porque también se linkea con esta nena que miraba el iPad, ¿no? Es un juego que te pone en el usuario en la piel de un militar norteamericano, ¿no? Que tiene que bombardear una ciudad de Medio Oriente, ¿no? Y le tenés que invocar a los de turbante blanco, que son supuestamente los terroristas. Y en ese bombardeo, digamos, hay daños colaterales, ¿no? Como en todo bombardeo. No sé si se dan cuenta de lo que empieza a pasar. ¿Se dan cuenta de lo que pasa? ¿No? ¿Qué pasa?
hay cada vez más gente de turbante blanco. Digamos, ¿por qué es interesante el ejemplo, no? En menos de 30 segundos, alguien que no vino del palo del periodismo, un desarrollador de un país como Uruguay, me hizo dar cuenta, o por lo menos introduce la idea de que la guerra contra el terrorismo genera más terrorismo. Digamos, podría haber sido una nota de opinión de, no sé, 5.000 palabras, o no sé, 300, 400, las que sean. Sí, podría ser, pero digo, yo veo más, ¿no?, a la nena que veíamos hoy, jugando a un juego de este tipo, con una información de este tipo, que por ejemplo leyendo una nota de opinión, o al menos teniendo las dos opciones, ¿no? Me parece que es un ejemplo válido e interesante como para tener en cuenta. Otra de las tendencias es el de los bots, que también se habló en el foro. Yo traje 3 ejemplos que me parecen que son interesantes tanto de medios como de desarrolladores independientes, ¿no? El primero es de Quartz, que fue, quizá la conozcan, fue el primer medio que lanzó una aplicación que generaba un entorno de conversación donde el bot te iba informando las noticias del día en formato de chat, ¿no? Uno entraba a la aplicación, muy parecida a un entorno de WhatsApp o de Facebook Messenger, y uno iba interactuando con estos posteos, ¿no? Y iba a poder podés ir eligiendo si querés informarte más o querés pasar a otra noticia, pero fue un primer buen experimento como que después tomaron otros medios, ¿no? para generar sus propias plataformas con bots. Hay otro ejemplo que es de un desarrollador argentino que se llama, en Twitter lo pueden encontrar, J-E-D, que hizo 2 experimentos, hay varios, pero hizo 2 muy interesantes. Hay uno que se llama Habitantes AR. ¿Qué es lo que hizo? Él hizo un pequeño programita que, ¿vieron la encuesta permanente de hogares? ¿No? ¿Alguien trabajó alguna vez con una encuesta permanente de hogares? Son, digamos, un Excel con tablas donde hay datos de habitantes de Argentina. Bueno, él lo que hizo fue un bot que pone conectores y que genera pequeñas historias a partir de los datos de la persona encuestada, ¿no? Es muy interesante porque le pone storytelling a un dato que está desconectado, ¿no? En este caso, los que trabajamos con la encuesta permanente de hogares reconoceríamos los datos, ¿no? Cumplí 48 años, terminé la secundaria, vivo con mi esposo, mi hija y mi hijo, soy ama de casa, bonaerense, mi casa tiene 3 ambientes. Es un ejemplo de, digamos, cada cierta cantidad de minutos va escupiendo esta cuenta de Twitter, estas pequeñas microhistorias con datos, como les digo, que están en tablas y en Excel. Y hay otro también del mismo desarrollador que se llama Editando Clarín. Hay un Editando La Nación, un Editando Infobae, de varios de los medios nacionales de Argentina, que también para los que somos periodistas es interesante porque lo que hace el bot es reconocer cuando una noticia, cuando el título de una noticia se edita, ¿no?, después de publicada, y te genera un tweet donde te pone en rojo el título que estaba antes, ¿no? Dice: Patricia Bullrich adelantó que dispersarán piquetes, pero pidió no entremos en paranoia, y en verde el título que quedó: Patricia Bullrich confirmó que van a dispersar los piquetes con la fuerza. Como en este caso hay algunas veces que reconocemos cómo una noticia cambia de sentido totalmente, o cómo se baja una noticia o se sigue publicando. Y en lo que es producto y organización, algunas innovaciones que son interesantes, ¿no? 4 traje hoy. El tema de Vox Media, que es un medio norteamericano que está haciendo cosas, sobre todo en video, muy interesantes, que tienen un Storytelling Lab, ¿no?, donde trabajan periodistas, diseñadores, programadores y encargados de producto, y importantísimo que depende del área editorial, ¿no? No depende de otras áreas dentro del medio, como muchas veces puede pasar en un laboratorio, y que tienen el juego suficiente como para hacer cosas realmente innovadoras y proponerse fracasar y que no haya, digamos, un gran problema con eso, ¿no? Quartz, que es otro medio también norteamericano muy interesante, que tiene un equipo de crecimiento. Esto es lo que es en el vínculo con las audiencias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en un medio tradicional, no? Un periodista encuentra una historia, una noticia, se la comenta al editor, el editor le dice: trabajala,
el periodista la trabaja, la publica, el editor le dice que está ok y se publica. En este equipo de crecimiento lo que quisieron hacer es no dejar solo al periodista en este proceso, ¿no? Y crearon un equipo donde hay gente especializada en contenido, en redes, en métricas, en audiencias, y básicamente esto no lo pongo yo, lo dice el director del medio. Básicamente el equipo de crecimiento se generó con este lema, ¿no? Cuando viene un periodista con una nota le dicen, ¿por qué carajo alguien va a leer lo que trajiste? Y después lo ayudan a mejorar esa historia, ¿no? Con todos estos profesionales para que esa historia se haga mejor y llegue más y mejor a más cantidad de gente. El tercer ejemplo es de un diario sueco que se llama Svenska Dagbladet, que hizo algo bastante interesante también, digamos, cambió el ADN totalmente de su empresa, ¿no? Ellos dicen que se convirtieron de una empresa editorial a una empresa de tecnología. Hicieron algo bastante arriesgado, que es todos los periodistas que manejaban la portada del periódico, ¿no? Instanciando notas, pusieron un algoritmo a manejar la portada de ese periódico, ¿no? Básicamente, ¿para qué? Para que esos periodistas tengan más tiempo para generar más y mejores historias, ¿no? Este es el CMS que también hicieron, ¿no? El gestor de contenidos, donde el periodista, cuando publica una nota, la tiene que instanciar, ¿no? Según horas, días o días, según la importancia de la noticia, ¿no? De 1 a 5, y la vida útil que puede tener esa noticia, corta, mediana o larga. Según las estadísticas que ellos comentan, crecieron 15% en páginas vistas y 9% en visitantes únicos. Y una de las limitaciones también, que no lo esquivan, es que si muchos periodistas instancian de manera muy similar muchas noticias, puede generar un problema en lo que es la plataforma, ¿no? Esto no es algo muy loco, ¿no? Y lo hablábamos ayer. Todos visitamos el medio más leído del mundo, que es Facebook. La portada es una portada manejada por el algoritmo. Ninguno de nosotros ve la misma portada que ve el otro en Facebook. Bueno, ellos se propusieron hacer algo similar y también generar ganancia con respecto a esto, porque están vendiendo ese desarrollo a otros medios de Europa. Y en cuarto y último lugar, siempre recomiendo ver, hay una página que tiene publicada el New York Times que busca los trabajos, ¿no? Que tienen publicados, en donde están buscando profesionales, y un poco eso te muestra, por lo menos en alguien, en un medio que tiene la capacidad de mover la aguja de la industria, ¿no? De qué tipos de profesionales están buscando para el futuro, ¿no? Desarrollador de noticias interactivas, todo lo que es gráfico, multimedia, editor de video, productor de video en vivo, video manager de archivo de video, lo que es cientista de datos y lo que es productor de diseño en videojuegos. Y esto también lo que ha abierto son nuevos roles, ¿no? Dentro de las redacciones. Algunos que se han dado de hecho, ¿no? El social media manager, quizá uno de los primeros, ¿no? Empezó siendo el community manager o el chico que se encargaba de las redes y después empezó a tener cada vez más institucionalización. El editor de audiencias, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el caso de Clarín y ya muchos medios que han empezado a trabajar con equipos de audiencia para empezar a cobrar en 1 año, 2 años, ¿no? En el caso de Clarín ya lo está haciendo por cobro por contenido, básicamente para saber por qué nos leen, ¿no? Qué podemos ofrecerles, si pagarían por lo que le vamos a ofrecer. Muy relacionado con esto el analista de datos, tanto para hacer este tipo de proyecciones como para hacer producciones, y lo que es el productor transmedia, ¿no? Que es este gran paraguas que, como veíamos en el caso del New York Times, de esta arquitectura de publicaciones y plataformas para cada medio. Para terminar, un par de desafíos en forma de pregunta. El primero, hablamos de narrativas y de lenguajes y de imágenes, ¿no? Ayer se habló mucho de eso. No sé si alguien reconoce este video. ¿Alguien de cine? Lumière. En realidad, Alexandre Promio. Este es el primer traveling de la historia del cine, ¿no? Que lo filmó un asistente de cámara de los hermanos Lumière, ¿no? Que se llamaba Alexandre Promio. Obviamente Venecia. ¿Cómo era filmar o hacer cine en ese momento, no? Arnau ayer habló un poco de esto. Básicamente
previa a las actualidades de los hermanos Lumière, ¿no? La salida de los obreros de la fábrica, la llegada del tren a la estación. Básicamente, otra máxima de McLuhan, ¿no? El contenido de un nuevo medio es un viejo medio, ¿no? Básicamente, hacer cine era hacer fotografía en vivo, la cámara fija frente a lo que pasaba adelante, ¿no? O filmar casi teatro. Ese día Promio puso la cámara arriba de una góndola y la góndola empezó a andar y el tipo de casualidad filmó el primer traveling de la historia, que es un canon narrativo que dura hasta hoy, ¿no? Hasta nuestro día las películas se siguen utilizando el traveling. Yo siempre doy este ejemplo porque me parece que estamos en un momento similar en lo que es las narrativas y la comunicación digital y el periodismo y el crecimiento y la proyección de plataformas, sobre todo a animarse a experimentar que sin saberlo quizá estemos generando los próximos cánones narrativos de los próximos años. Para terminar, un par de preguntas en clave de interpelación para lo que son los medios, ¿no? ¿Con qué estoy sorprendiendo hoy a mi audiencia? ¿Qué historias distintas a la de la competencia estoy ofreciendo? No solo hablo de medios informativos, me imagino a alguien que trabaja en un área de comunicación de una empresa, de un organismo, que también podría hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor de mi medio? ¿Qué lo hace realmente distinto a la competencia? Si estamos diversificando las vías clásicas de ingreso. ¿Qué paso está dando el medio para empezar a cobrar por los contenidos o los servicios digitales? Si tiene clara toda la organización, ¿no? Una de las preguntas de ayer, ¿no? Si que la publicación digital es prioritaria, si es consciente el equipo de la tendencia hacia el producto móvil, si hay un plan de digitalización a corto, mediano y largo plazo. Si tenemos, ¿no? Esto es clave también, en la redacción un equipo específico de desarrollo de audiencia que ayude a difundir. Parece complejo, pero es básico, ¿no? ¿Por qué nos van a leer lo que nos van a leer? Es básicamente la pregunta, ¿no? ¿Cómo le vamos a ofrecer y qué estamos haciendo para llegar más y mejor a esa audiencia? Y si existe realmente una cultura de la innovación en nuestro medio, ¿no? Si hay espacios, momentos para reflexionar, para hacer cosas nuevas, ¿no? Para salir de la vorágine del medio diario. Y para terminar, ¿no? Como soy un obsesivo de intentar de hacer las cosas de otra forma, ¿no? Ayer pensaba, ¿no? Tantas veces usamos las 5W de cara al hecho, ¿no? Esta ecuación que nos enseñan en las facultades de comunicación y de periodismo ya desde el primer año, ¿no? Pero por lo general la usamos de cara a la noticia, a la información, ¿no? ¿Por qué no dar vuelta a la ecuación y interpelarnos bajo la 5W a nosotros como comunicadores y como medios, ¿no? ¿Qué tipo de medios estamos diseñando para el futuro? ¿Cómo los estamos diseñando? ¿Cuándo los estamos diseñando? También es clave. ¿Para qué los estamos diseñando? Es una clave en clave más filosófica. Y sobre todo, ¿quiénes los estamos diseñando, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales? Y ya que estamos en un ámbito de universidad, ¿qué tipo de profesionales estamos formando para esos medios del futuro cercano, ¿no? Que me parece que también es clave en el tema de perfiles profesionales. Varias preguntas para terminar y gracias por el tiempo.